hoy. Bueno, habíamos dicho que hoy día muchos viven bajo la bandera del cristianismo, pero tienen un concepto tradicional del cristianismo, igual a lo que sucedía con los israelitas. Los israelitas también, ellos vivían, por decir así, su cristianismo de una manera tradicional. Ellos se escudaban bajo la bandera de todo lo que tiene que ver con lo mosaico, por decir así, porque Moisés fue el gran hombre de Dios que Dios usó para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y después también el patriarca Abraham tenía una relación muy especial con Dios. Entonces ellos, los israelitas del tiempo de Jesús y también de antes, ellos tenían simplemente un concepto tradicional de lo que es la vida cristiana. Hoy día pasa igual, Entonces, lo que vamos a ver aquí en este Salmo 78 es que no basta con creer que Dios abrió el mar rojo y que hizo pasar a su pueblo por medio del mar en seco en este caso. No basta con creer que Israel es la nación de Dios. No basta con creer que la Biblia es la palabra de Dios. No basta presenciar ciertos acontecimientos sobrenaturales. Eso no basta. Usted puede saber todo eso, puede que usted haya presenciado muchas cosas sobrenaturales, ya que hoy día tantas personas dicen que han experimentado y han visto también acontecimientos sobrenaturales. Eso no basta. Usted puede ser tan extraviado y puede estar rumbo al infierno aún viendo todo eso, o aún sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesús verdaderamente es un ser histórico, que Abraham es el gran patriarca, todo eso. Entonces, este Salmo 78 nos va a nosotros a abrir la mente, a nosotros los cristianos, y a aquellas personas que tienen conceptos equivocados. Sería bueno que también este Salmo obre en sus corazones para que ellos se puedan alinear conforme a las verdades del Señor. Porque principalmente en Occidente todos se escudan bajo la bandera del cristianismo. No importa de qué iglesia usted sea. Si usted es católico, usted dice que es cristiano. Si usted es metodista, eslavo, anglicano, presbiteriano, bautista, asambleano, lo que sea, usted dice que es cristiano. Bueno, que no sea simplemente una bandera esa, porque muchos usan como el telón para cubrirse, pero los israelitas hacían lo mismo. Bueno, vamos a leer entonces, hermano, versículo 1 hasta el 7. Bueno, vamos a volver a leer otra vez, ya que lo que estaban escuchando por la radio, que nos disculpen porque aquí un software nuevo que estamos usando, quedó una música colgado ahí y entonces por eso lo que teníamos problemas con el audio que estábamos pasando también por el Facebook. Entonces dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob
y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Muy bien. Nosotros vemos aquí que el salmista, en este caso, está diciendo a una generación, está diciendo, ustedes presten atención a lo que yo le voy a decir, porque nosotros sabemos esto que yo le voy a decir. Nuestros padres, como dice ahí en el versículo 3 en adelante, dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, dice. Nosotros sabemos eso. Entonces, a esa generación, a ese pueblo al que el salmista se está dirigiendo, era un pueblo que simplemente estaba bajo la bandera del judaísmo, nada más. Ellos vivían completamente alejados de la palabra del Señor y también tenían comportamiento que estaban completamente ajenos y separados de lo que es la ética de Dios. Y hoy, en el tiempo presente, no es diferente. Hoy es igual. Usted te dice que es cristiano. Ya, no importa a qué iglesia te vas. Si sos católico, decís que sos cristiano. Si sos pentecostal, decís que sos cristiano. Ya, pero ¿es suficiente eso? ¿Estás en lo correcto? Por ejemplo, si te morís ahorita, ¿sabes dónde te vas? ¿Sabes qué es lo que significa el hecho de que Cristo murió y resucitó por vos? ¿Sabes eso? ¿Cómo afecta esa verdad a tu vida? ¿De quién te separa? ¿Con quiénes te junta? ¿Hacia dónde te dirige esa verdad o verdades? Si ponemos ahí otras cosas más, otras verdades bíblicas. Entonces, eso llevemos en cuenta. Llevemos en cuenta, no vale escudarse. No vale, nunca valió escudarse bajo una bandera religiosa. Entonces, hermano, dice ahí, yo le voy a contar esto, yo le voy a hacer saber. Hay una serie de cosas que yo quiero decir, eso está diciendo el salmista. ¿Para qué? Dice ahí, verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y el verso 8 dice, y no sean como sus padres. Es medio fuerte, ¿verdad, hermano? Pero dice, sí, para que no sean como sus padres. Sí. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, dice su espíritu. Repito la lectura. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Personas entonces contumaz y rebelde, para que no sean como los padres de ustedes. Ese término, contumaz, quiere decir que, o se refiere a aquellas personas que tienen sus convicciones firmes y tienen una actitud y también ideas y no se mueven de esa idea, no cambian de actitud, no cambian de pensamiento, por más que se les hable, por más que se les diga, por más que se les aconseja, inclusive si se le disciplina, si se le castiga, ni aún así abandonan los conceptos que tienen de las cosas. Esos son personas
contumaz. Y hoy puede que hayan muchos que estén en ese estado escuchando esta programación. Personas que tienen conceptos de las verdades de Dios, conceptos erróneos, equivocados, y no se quieren mover de ahí. Entonces el salmista aquí se está introduciendo y está diciendo, para que no sean como sus padres, ustedes desconocen las cosas, están viviendo en ignorancia, por eso me estoy dirigiendo a ustedes. Qué tiempo, ¿verdad? En la actualidad, porque la segunda parte del versículo 8 dice, generación que no dispuso su corazón. Sí. Que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Sí. Y tal y cual también en este tiempo podemos aplicar eso, hermano, porque las personas, como el ser humano, ¿verdad? El problema siempre está en el corazón. El corazón entenebrecido, el corazón duro, es capaz de hacer cualquier cosa, pero menos ir a Dios. Y no estamos hablando aquí de ateos, ni de agnósticos, ni de escépticos, ni de árabes, ni de, qué sé yo, budistas. No. Acá estamos hablando de aquellos que se hacen llamar cristianos. Sí, sí. Sí, porque en aquel tiempo estaba el pueblo de Israel. Y ahora están todos bajo la bandera del cristianismo. Ah, yo soy cristiano, dice. ¿En serio? ¿No será que Dios desde el cielo está diciendo eso de usted, lo que dice ahí en el verso 8? ¿No será eso? Aquí estamos hablando de personas que experimentaron el milagro más fuerte Sí. que ellos en vida tuvieron. ¿Cuál fue? Por ejemplo, pasar el mar Sí. rojo en seco. ¿Quién puede hacer eso? Ellos estaban segurísimos que se trataba de Dios, ¿verdad? Sí. Un Dios todopoderoso. Y ahora viene lo siguiente. Si lee versículo 12 al 16, vamos a mencionar esto. Presenciar milagros no cambia el corazón. Presenciar milagros no cambia el corazón. Porque si ese era el caso, entonces los israelitas, ¿verdad? Como dijiste recién. Sí. Entonces leemos versículos 12 al 16. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Le guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Versículo 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Hasta ahí. Sí. Entonces yo titulé estos versículos: presenciar milagros no cambian el corazón. Hoy hay personas que siguen los milagros, que buscan los milagros, que testifican de milagros, sin entrar a discutir si son milagros que vienen de Dios o de Satanás, porque puede ser, eso dice la Biblia. Hoy día milagros de carácter mesiánico ya no existe, porque justamente como son milagros de carácter mesiánico, Isaías 35, versículo 4 al 8, entonces esos milagros ocurrieron durante el ministerio de Jesús para demostrar que Él era el Mesías, y los apóstoles para confirmar que ellos eran verdaderos apóstoles de Cristo también tenían ese permiso. Por eso son milagros de carácter mesiánico. Hoy ya no existen eso. Pero ¿hay milagros que vienen de Dios? Claro que sí, hay. Hay milagros, creemos eso. Pero hombres con esa capacidad que tenían los apóstoles, no, en absoluto, no existen. Existen también los milagros que vienen de Satanás. Así como en el tiempo allá en Egipto, Moisés hacía un milagro, los hechiceros hacían también el suyo. Eso pasaba y pasa en el tiempo presente. Entonces, sin entrar a discutir eso, ¿usted presenció milagro? Bueno, le vamos a creer.
Le vamos a creer. Si usted dice que presenció milagros, le vamos a creer. Pero a lo mejor usted está bien calientito rumbo al infierno y ni cuenta te está dando. Si le prendiste una vela a una piedra con ojitos hecho con tiza y sucedieron milagros, si usted dice eso, te vamos a creer. Por decirlo así. No consentimos eso, claro que no, pero te vamos a creer. Pero a lo mejor usted está bien calientito como pancito yendo al infierno y no te está dando cuenta. Nosotros, los cristianos evangélicos, en el buen sentido de la palabra cristiano evangélico, tenemos que tener esta convicción. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24, dice: porque los judíos piden señales, dice, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es, dice, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces nosotros no buscamos señales, no buscamos milagros, no buscamos sabiduría. Nosotros tenemos la convicción de que Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y que Él está a la diestra de la majestad. Nosotros hemos creído en Él, Él nos perdonó todos nuestros pecados y si morimos ahora nos vamos al cielo. Esa es nuestra convicción, nuestra garantía y por fe andamos. No demandamos nada en cuanto a señales o milagros o sucesos sobrenaturales para seguir creyendo, no. Y tampoco tenemos la convicción de que nos vamos al cielo porque hemos experimentado un acontecimiento sobrenatural físicamente hablando. El acontecimiento sobrenatural sobre el cual se basa nuestra convicción es la resurrección de Cristo. Si usted alguna vez ha leído el Nuevo Testamento, se habrá dado cuenta que los apóstoles y todos los cristianos de las iglesias primitivas, todos ellos predicaban la resurrección de Cristo. Y esa es nuestra convicción. Así que si usted, que está escuchando en este momento, ni ideas tenemos desde a dónde y quién es usted, pero si usted alega haber experimentado milagro, pero no está seguro de su salvación, de la salvación de su alma, puede que usted sea un judío disfrazado de cristiano, perdido. Pasamos al siguiente punto, hermano. Sí. En el versículo 17 al 20 vamos a leer los pecados del pueblo. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Hasta ahí. Muy interesante ahí. Dice dos términos en el verso 17. Aparece el término pecar, que tiene que ver con pecado, y en el verso 18 ya, la primera parte, dice... no, en el verso 17 estoy bien, dice rebelándose, pecado y rebeldía, esos dos términos. Y ellos tentaron a Dios, verso 18, la palabra tentar.
Sencillamente ellos habían dicho en el verso 19, bueno, fíjate que Dios sacó agua de la peña. Bueno, si es tan bueno como se dice, a pesar de que ellos habían visto, bueno, que también entonces nos haga una mesada, un asadito aquí y un buen almuerzo, si total él tiene esa capacidad. Hablando irónicamente. Sí, Entonces, hoy día, muchos que viven bajo la bandera del cristianismo en Occidente, nosotros, en este mundo occidental, están los blasfemos. Y bueno, porque viste que allá, porque si en China o en esos países donde son budistas o donde siguen la creencia de India, etcétera, ellos, claro que no van a blasfemar bajo la bandera del cristianismo. Ellos sí blasfeman, pero ellos no están identificados con el cristianismo. Entonces las blasfemias más aberrantes, por decir así, nosotros oímos aquí en este mundo en el que vivimos o en esta parte del mundo. Se oye, si Dios hizo al hombre, ¿por qué lo hizo así, pecador? Eso dicen algunos. sí, sí. Si Dios hizo al hombre, ok, bueno, ustedes dicen que Dios hizo al hombre, ¿verdad? Y respondemos, claro, sí, cierto. Y bueno, ¿y entonces por qué le hizo pecador? Otros dicen, si Dios creó todo, entonces Dios también creó el mal, ¿verdad? La filosofía de los calvinistas, por ejemplo, y de tantos otros blasfemos. Si Dios creó todo en su soberanía, entonces Él también creó el mal. Y si yo soy malo, entonces Dios me ha de considerar. Entonces si vos decís que predicás a un Dios soberano, y si ese Dios soberano creó el mal, y entonces que me tolere, por decir así. Otros dicen, si Dios es amor, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué las personas sufren en el mundo? Si Dios es amor. Dios creó el amor, ¿verdad? La respuesta es sí, Dios es amor. Y bueno, entonces, ¿por qué Dios no puede derramar su amor y para que todas las personas sean dotadas del amor de Dios y para que este mundo cambie? Otros dicen, si Dios es soberano, ¿por qué no arregla el mundo? Dicen, bueno, estas lógicas que dicen, que usan, hoy son tan inteligentes que quieren entrar en razón con Dios. Quieren entrar en razón con Dios. Es como que dicen, bueno, que Dios me explique cómo es que Él es amor y en el mundo hay tanto odio. Cómo es que Él es justo y en el mundo hay tanta injusticia. Quieren entrar en razón. Esta lógica es la lógica de los incrédulos. Versículo 21 y 22 yo quiero leer, hermano. Dice, sí. Por tanto oyó Jehová y se indignó. Es decir, se llenó de furor de una manera increíble. Se airó. Se encendió el fuego contra Jacob, que es Israel, que es el pueblo. Y el furor subió también contra Israel. Dice, por cuanto, verso 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Ahí está el punto. Ahí está el punto, sí. Dice el verso 22, no habían creído a Dios. Y aquí está la gran diferencia, ¿verdad?, entre creer en Dios y a Dios. Porque cualquier israelita y cualquier
persona, seguramente que está escuchando en este momento, si uno le pregunta, ¿usted cree en Dios?, te va a decir sí. Y si le preguntas, bueno, ¿usted cree a Dios?, ahí hay que esperar la respuesta. Puede ser que usted no le está creyendo a Dios. Vamos a dar un ejemplo. ¿Usted cree en Jesucristo? Usted va a decir sí. Bueno, vamos a ver si usted le cree a Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo de la vida eterna? Por ejemplo, no sé si quiere leer un texto, hermano. Uno, cualquiera de los populares. Sí. Juan 3:16 o 5:24 o 10:28 o Tengo cualquiera. 5:24. Dale. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ok. ¿Qué es lo que dijo ahí el Señor Jesucristo? Él dijo que todo aquel que cree tiene vida eterna. ¿Usted le cree a Jesucristo? Bueno, entonces usted tiene que tener vida eterna. Usted tiene que estar 100% seguro de que usted se va al cielo si usted le cree a Jesucristo. Y si usted no cree eso, entonces usted cree en Jesucristo, simplemente como un ser histórico, y usted es un religioso tradicional. Ha oído que las personas hablan de Cristo, que ya 2000 años están predicando de eso, del cristianismo, y usted simplemente cree en eso. Pero usted es un perdido. Usted es un perdido. Dicho sea de paso eso. Usted es un perdido. Hay una gran diferencia entonces acá entre creer en Jesucristo y a Jesucristo. Se me hace, quiero que me permita y que me disculpe también, hermano, porque voy a tratar de traducir esto en guaraní. Dice añete jape, porque tenemos muchos oyentes, entonces de repente puede a ver, añete jape a EPM. Pero en dúa peseñe o crea pese enviaba cueve o crea pese túa, podemos decir aquí. Dice tiene vida eterna. Orecota pe vida o pa y no vendrá a condenación, no ñe condenamos a Beima, ya ando hasamos a Beima, pe condenación y más ha pasado de muerte a vida. Vea las iñas más o menos yo para guaranime, entonces ya mezclado, sí. Entonces, para que se entienda más claro, pareciera que en guaraní suena más bien cuando decimos, ¿verdad? Entonces, sí, muy interesante, y yo creo que por acá vamos a parar hoy con el Salmo y de mañana vamos a seguir. Fíjate el punto aquí, ¿cuál es? ¿Cómo es fácil argumentar en contra de la palabra del Señor usando la misma palabra del Señor? Qué fácil que es. Qué fácil es que vos te pierdas, como los judíos. ¿Cuál fue el gran problema de los judíos? Que no se salvaron. Los del tiempo de Jesús no se salvaron. Y hoy muchos inclusive siguen en incredulidad. Si usted no cree en la salvación de su alma, así como dijo Jesús en Juan 5:24, usted es un perdido. Usted se va al infierno. Y no importa que a usted le hayan sanado, que usted haya visto milagros, que su esposa haya cambiado, que usted haya cambiado de vida, no importa que usted se haya leído cientos de veces el libro completo, en su totalidad, la Biblia, no importa. Sepa hacer esa diferencia. Dice ahí la Biblia que a esa generación a la que se estaba dirigiendo el salmista, dice, por cuanto no han creído a Dios, ni han confiado en su salvación. Cerramos en el verso 22 y mañana seguimos porque, hermano, tenemos unos mensajes que quiero leer. Bueno. Gracias a todos los que escribieron ahí por el Facebook, estuvieron escribiendo, saludando. Gracias a todos los que son simplemente saludos. En el día de ayer nos preguntaron
si nosotros somos, de qué iglesia somos, si somos bautistas o de otra denominación. Bueno, nosotros somos de la Iglesia Bíblica Misionera, no somos bautistas. No tenemos nada en contra de los bautistas. Si son bautistas conservadores, generalmente las bautistas independientes son conservadoras, algunas, no todas. Entonces, tenemos las mismas doctrinas fundamentales. Por ahí diferimos en algunas cositas, pero en cuanto a los fundamentos, lo mismo. Eso en cuanto a la bautista tradicional. Después las liberales y la convención, y eso generalmente son otra cosa. ¿Dónde empezó la Iglesia Bíblica Misionera? Bueno, como denominación empezó, se puede decir, en Paraguay quizás, pero yo no soy partidario de eso, porque la Iglesia del Señor Jesucristo comenzó en Israel, en la ciudad de Jerusalén, hablando en el contexto universal. Pero como denominación, si usted quiere aceptar que comenzó en Paraguay, bueno, no hay problema. ¿Cómo es que Dios perdona todos los pecados? Si querés buscar, hermano, Colosenses capítulo 2, versículo 13, los pecados pasado, presente y futuro. Si Dios, si uno aún no ha cometido pecado, ¿cómo Dios sabe que vas a pecar? Colosenses 3. Colosenses 2:13. 2:13. Sí, puede leer el texto. Sí, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy bien, hasta ahí. Dios perdona todos los pecados, pasado, presente y futuro. ¿Cómo Dios sabe eso, que vas a pecar? Bueno, porque Él es el Dios soberano. Él es el Dios soberano y en su soberanía Él sabe las cosas. Si vos lees, por ejemplo, el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta, si lees Isaías capítulo 53, vas a darte cuenta que todo lo que el Señor Jesucristo sufrió cuando Él vino aquí en la tierra, y eso se puede leer en Mateo capítulo 27, Dios ya dijo todo por boca de Isaías, 700 años antes de Isaías, todo lo que Él iba a sufrir, y eso pasó exactamente así. Entonces Dios sabe las cosas de antemano. Si mañana usted comete un pecado, y de hecho lo va a cometer, para Dios no va a ser una novedad, no va a ser algo nuevo eso para Dios, porque para Dios el futuro es historia. Usted es historia para Dios. Inclusive los científicos hoy ya saben, yo no tengo la capacidad para explicar, me excede mucho, pero los científicos ya saben hoy que el tiempo corre solamente aquí en el planeta Tierra y medio por ahí nomás. Uno se sale un poquito de la dimensión que corresponde a la Tierra y ya el tiempo ya no corre, ya corre la eternidad. Entonces, nunca tenemos que pensar que Dios es un ser limitado como nosotros. En Isaías 48:3 dice, lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Lo que pasó ya fue, es historia para Dios. Entonces, Cristo inclusive sabía que usted iba a existir, y es por eso que envió a su Hijo Jesucristo a morir y a resucitar por usted. Si usted hoy cree que lo que Él hizo en la cruz fue suficiente como para que Él le pueda perdonar todos sus pecados, entonces usted, desde el lugar en el que está, podés hacer una oración al Padre Celestial y decirle, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo murió y resucitó por mí y le recibo a Él como mi Señor y mi Salvador. La Biblia te da la garantía de que Dios te va a perdonar todos tus pecados y te va a dar la vida eterna.
Sí, ¿y por qué estamos tan seguros de esto? Porque tenemos escrito, esto no se trata de que una congregación simple que surgió, no importa en Paraguay o en otros lugares, tanto como los bautistas, sino que más bien tenemos la Biblia escrita y palabra del propio Señor Jesucristo, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 leí. Entonces con esto nosotros estamos tranquilos, en paz, depositando toda nuestra confianza en el Señor, en su sacrificio perfecto. Sí, habíamos dicho la otra vez que no íbamos a contestar preguntas, pero llegan, entonces me siento también comprometido. Ahora llegaron preguntas, mañana vamos a responder, Dios mediante, y creo que debo de aclarar, porque dije, yo no soy partidario de que la Iglesia Bíblica Misionera comenzó en Paraguay. Puede que a muchos Le sorprenda. sí les sorprenda. Bueno, yo dije eso, voy a aclarar, porque muchos, viste, ahora están ahí hay una pugna. Sí. ¿Quiénes son la Iglesia de Cristo? Si es la bautista, si es la metodista, si es la anglicana, la presbiteriana, o si son los puritanos, o qué sé yo. No, eso es entrar en cuestiones que no vale la pena. La Iglesia es una Iglesia de Cristo, depende de cómo toma las doctrinas bíblicas. Y de una manera local, aquí por ejemplo, está la Iglesia local. ¿Cuántos años de historia tiene? 6. 6, como iglesia local. Apenas ni una gota en la eternidad. Sí, 6. Pero la iglesia, así, hablando en forma universal, empezó en Jerusalén, en Israel. Bueno, llegamos al final. Muy bien. No sé si algo hemos dicho, pero la hora se nos fue. Mañana en este mismo horario están todos invitados a volver a escuchar el programa. Buenas noches para todos. Buenas noches.